en vez de un hombre y una mujer, la unión de personas del mismo género, ¿no? Lo que llaman el matrimonio igualitario. Una tergiversación de lo que es el matrimonio. A lo mejor el enemigo dice, no, como no puedo destruirlo, lo voy a tergiversar. Y se ha ido tergiversando. Amén. Además, existen también los no matrimonios. O sea, que las personas conviven, están en pareja, sin hacer un pacto, sin contraer las nupcias. Y la ley también ha adoptado ese sistema y ahora es casi tan legal el concubinato que el matrimonio. O sea que el matrimonio se ha ido desplazando. Amén. Sin embargo, esto no es lo que enseña la Biblia. Vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia sobre el matrimonio. Vamos a ver Génesis 2, 21 al 24. Búsquelo por allí y dígame amén cuando lo tenga. Leemos. Dice así: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Vemos acá en la creación el siguiente panorama. Dice la palabra que mientras Adán ponía el nombre de todas las bestias, todos los animales, no se encontraba para él una ayuda idónea. Y dijo Dios: no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda idónea. Es decir, que ese pensamiento del matrimonio nace en Dios, en la mente de Dios. Lo instituyó Dios. Amén. Hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y cuando Adán estuvo allí en el suelo tendido, sacó de su costilla e hizo una mujer. Y cuando Adán despertó, le dijo: Adán, cierra los ojos, te tengo una sorpresa. A ver, volteate. Y Adán se volteó. Ajá, ¿pero qué es, Señor? ¿Qué tienes para mí? Tranquilo, no te impacientes. Pero dime, ya. Volteate. Abre los ojos. ¿Y qué fue lo que vio Adán? La ayuda idónea. Amén. Un regalo hermoso que Dios lo dio. Amén. Su esposa es un regalo de Dios. Y para la esposa, el esposo es un regalo de Dios. Amén. Pídele un fuerte aplauso al Señor por eso. El matrimonio es bueno. Amén. ¿Es bueno o no es bueno? A pesar de que hay situaciones difíciles, hay momentos donde no se entienden, pero es bueno porque Dios lo instituyó. Amén. Entonces, el matrimonio es una unión santa, especial y bendecida por Dios. Y esta palabra es muy importante porque el Señor dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. ¿Ok? Serán una sola carne. Diga: unidad.
unidad. ¿Usted sabe lo que es la unidad? La unidad es la propiedad de las cosas que no pueden dividirse en partes sin sufrir alteración. O sea, que si usted agarra una unidad y la separa, se alteran las partes. No queda bien. No podemos romper la unidad sin que ocurra una alteración. Amén. Ahora bien, ¿qué dice Eclesiastés 4:9 al 11? Dice: más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno le levanta. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo no va a calentarse. En estas mañanas del frío, me imagino que usted estaba ahí, los que están casados, levanten la mano los que están casados. Me imagino que usted aprovechó ese frío y se acurrucó allí con su pareja, ¿verdad? Brindando ese calor. Y eso es bueno. Amén. Ahora los jóvenes, no se desesperen. Tranquilo. Daniel, ven para acá. No te desesperes. David, no sé por qué está viendo el teléfono. Tranquilo. Todo a su tiempo. Amén. Bien. Estamos claros lo que es el matrimonio. Y que el matrimonio es bueno. Y que el matrimonio se instituyó, ¿sabe qué? Para siempre. En el plan de Dios no estaba, le daría al hombre a una mujer para que la deje y mañana tenga otra. ¿Ese fue el pensamiento de Dios? No, ¿verdad que no? En ningún momento eso estuvo en la mente de Dios, sino que dijo que serán una sola carne. Amén. Serán una unidad, y la unidad no se puede romper sin alterar las propiedades de la parte. ¿Ok? Ahora bien, ya estamos claros lo que es el matrimonio. Que el matrimonio es bueno y que el matrimonio nació en la mente de Dios. A pesar de que el mundo quiera tergiversarlo, a pesar de que en el mundo el matrimonio lo quieran poner como algo sin valor a veces, ¿verdad? Que las personas se casan y ya mañana no les importa si tienen que dejar a esa persona con que se casaron. Un día están muy enamorados y al otro día no siento nada. ¿Ok? Se casan más por emoción sin hacer un pacto, sin entender que es un pacto y es un compromiso. Ahora yo hago una pregunta. Cuando usted lo casaron, la persona casada, ¿a usted le hicieron las preguntas de rigor? No, usted le dijeron que estarán juntos ¿hasta cuándo? Hasta que la muerte los separe. O sea, lo único que lo podía separar era la muerte, y eso está escrito en la Biblia. La mujer quedaba libre de la ley del matrimonio cuando su pareja muriera. Igualmente el hombre quedaba libre cuando su pareja moría, pero antes no, hasta que la muerte lo separa. Lo único que lo podía separar. Hermano, por ahí hay un hermano por ahí que siempre habla de la muerte. No, la muerte pasó por allí, ¿verdad? Pero bueno, no es ese caso. Amén. Bien, y ustedes quiero que aceptan estar en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Y usted, a todo eso usted le dijo, sí, acepto. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Seguro? Sí, no hay problema. Usted puso aquí su palabra. Ahora, ¿o es que su palabra no tiene valor? Su palabra vale, ¿verdad? Entonces, eso se nos olvida, porque después cuando la persona, su cónyuge está enfermo, ay, mi amor, ayúdame, me duele la cabeza. Cómprate algo en la esquina y andar tomando una pastilla. No, tiene que atenderlo, ¿verdad? Tanto para el hombre como para la mujer es lo mismo. Amén. Bien, y entonces, ¿qué es el divorcio? Ya lo dijimos. Según Wikipedia, el divorcio viene del latín divortium,
y es la disolución del matrimonio. En un sentido amplio se refiere al proceso que tiene como intención dar término a una unión conyugal. O sea, se acabó el matrimonio. El divorcio, se acabó el matrimonio. Y ya dijimos que no es la voluntad de Dios y que no fue pensado así. Y eso es lo que nosotros podemos ver en Mateo 19, 3 a 9. Eso sí, le voy a invitar que lo busque por allí. Mateo 19. Y vamos a leer desde el verso 3. 13. Porque vemos que Jesús nos enseña sobre el divorcio. Amén. Que Jesús se sentó en el sermón del monte y consideró importante este tema, y es por eso que nos habla de él. Entonces, en Mateo 5, en el sermón del monte, vemos que él nos habla, ¿verdad? Como ya leímos, del divorcio. Pero después, en Mateo 19, vemos que los fariseos vienen con una pregunta esa malintencionada que le gustaba hacer al Señor, ¿verdad? Para tentarle, y le tocaron nuevamente el tema del divorcio. O sea que el Señor habló 2 veces del divorcio. Amén. O sea que es un tema importante. Leemos. Verso 3. Algunos fariseos se le acercaron al maestro, ¿verdad? Jesús, para ponerle una prueba. Esta es la Nueva Versión Internacional. Y le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Vean si la pregunta era capciosa, ¿no? Pero que le dicen, por cualquier motivo, ¿verdad? Jesús le dijo: ¿no han leído? Replicó: en el principio el Creador los hizo hombre y mujer, y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ya, Jesús ahí le dijo: no has visto que el divorcio no debe ser, porque Dios los hizo un solo cuerpo. Amén. Y le replicaron: pero ¿y entonces por qué Moisés mandó a que un hombre le diera a su esposa un certificado de divorcio y la despidiera? Jesús respondió: Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus esposas por los obstinados que son. Respondió Jesús: pero no fue así desde el principio. Les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Amén. Y es que acá vamos a ver los dos enfoques: el enfoque de Jesús, amén, y el enfoque que tenían en aquel tiempo todos estos fariseos. Amén. Y es cierto que eso hace referencia a la ley, y nos vamos a ir nuevamente al Antiguo Testamento, a las 635 leyes que están escritas en el Antiguo Testamento, en el Torá, en los 5 primeros libros. No solo los 10 mandamientos, sino todas las leyes que están allí, que eran para el pueblo de Israel. Y en la ley de Moisés, que era la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés, está así establecido que se podía dar una carta de divorcio. Pero no es así como lo expresaban los fariseos, que le decían al Señor: es verdad que le podemos dar una carta de divorcio por cualquier motivo a nuestras esposas. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice la ley. Y le invito a que ubique Deuteronomio 24:1. Deuteronomio 24:1 dice, si quiere lo anota por allí para que sepa dónde está esto, ¿no? En la ley, en Deuteronomio 24:1 dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente,
le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Esa era la ley. Esa era la ley a la que estaban haciendo referencia los fariseos. ¿Dónde está? En Deuteronomio 24:1. ¿Verdad? Y en este versículo hay una palabra que lo define todo. ¿Verdad? Y es el término cosa indecente. Ahí estaba la clave del divorcio. ¿Ok? Entonces, la carta de divorcio, de acuerdo con estas leyes, estaba permitida en Israel. ¿Estaba permitida o no? Sí, ¿verdad? Estaba permitida en Israel. Pero estaba cuidadosamente regulada. ¿Ok? Y para que pudiera ser utilizada esa carta de divorcio, tenía que haber una causa. ¿Ok? Para poder emitir la carta del divorcio. O sea que no te podías casar y mañana decir, no, me voy a divorciar, ya está. No, pero ¿cuál es la causa? Y eso tenían que dejarlo escrito. Tenían que hacer un documento, así como se hizo un documento para casarlo, también tenían que emitir un documento expresando la causa del divorcio. Y esa carta se le tenía que entregar a la mujer y la mujer así era despedida. Dice que la mujer era libre para ir y casarse con otro hombre. ¿Ok? Estamos hablando de la ley hebrea. Entonces, Dios ordena aquí que cualquier divorcio sea sellado con la carta de divorcio. En otras palabras, no era suficiente que un hombre simplemente declarara: estamos divorciados, y ya no. Tenía que hacer el documento, notificarlo adecuadamente y entregárselo en la mano a la mujer. ¿Ok? Y como decíamos, en el texto dice, ¿verdad?, que tenía que estar expresa cuál era la causa. Dice: y si no la agradare por haber hallado en ella alguna causa indecente, ¿verdad?, era que le podía emitir la carta de divorcio. Pero entonces, ¿cuál es esta cosa indecente? Este es el punto álgido del divorcio que se permite en la ley. La definición del término cosa indecente. Ahora, lo que pasa aquí es que la definición de cosa indecente de los fariseos y la de Jesús era contraria, porque los hombres aplicaban la ley según su justicia y no según la justicia de Dios. Ellos lo aplicaban según los malos deseos de su corazón. Amén. Verán lo que pasaba. Algunos rabinos, mucho después de que estas leyes existieran en Israel, ¿verdad?, definían qué era lo que era indecente. Entonces algunos llegaron a definir cosa indecente como que, por ejemplo, si la mujer le quemaba el desayuno a su marido, es una cosa indecente, ¿no? Dice acá que esto llegó a ocurrir. O sea, un rabino llegó a establecer, no, si la mujer le quema el desayuno a su marido, esto es algo indecente. O sea, por esa causa le podía emitir una carta de divorcio y repudiarlo. ¿Ok? O sea que, imagínense, a mí cuando yo me casé, no una, no dos, no tres, no, pero yo me comía mi arepa quemadita. Qué rico, ¿verdad? ¿Ah? No, la empanada sí se va a hacer la empanada. Ah, bueno. Pero yo me comí mi arepa quemada. Imagínate que estuviese con el tiempo de la ley. No, ¿qué va a dar una carta de divorcio? Me quemó la arepa.
cuidado con la sal, cuidado con la sal. Pero imagínate que estuviésemos en el tiempo de la ley y que un rabino, yo hubiese ido a casa del rabino. ¿Por qué no pones ahí que la comida salada es una causa indecente? Porque me quiero divorciar. Capaz, bueno, vamos a ponerlo ahí. Capaz le da una monedita. Estamos hablando del corazón del hombre, cómo es malo y cómo cae en corrupción. Y en todo eso que le estoy hablando suena a juego, ¿verdad? Pero ocurría, ¿ok? Capaz, no sé, el hombre se casaba y la primera noche veía que el dedito pequeño del pie de la mujer era un poquito más grande, le desagrada. Y esa era causa para divorciarse. ¿Ok? Cualquier motivo, lo que mostraban allí era cuál era la intención de su corazón. ¿Ok? Que el matrimonio no era tenido en cuenta como un pacto, como lo estableció Dios, como un compromiso, como un contrato, ¿verdad? Como una unidad, sino que no le daban el valor ni el sentido que Dios le dio en un principio. Amén. Entonces, cuando en realidad en sus corazones lo único que querían era dejar a su cónyuge para casarse con otra. Así que solo buscaban excusas que les permitieran usar la ley a su favor. Y estoy hablando acá, usted me está diciendo, no, pero está hablando solo del hombre y la mujer. Pero no, en Marcos 10:12 también habla que las mujeres le daban carta de repudio al hombre. O sea que es tanto para uno como para el otro. ¿Ok? Entonces, capaz era, se casó con la chica más linda, pero después que engordó un poco, vio a otra que estaba más bonita, no, me quiero divorciar. Y esas son las malas intenciones o los malos deseos de nuestro corazón. Amén. Ahora bien, Jesús definió cuidadosamente y apropiadamente lo que era cosa indecente. Eso que se estaba mencionando en la ley, en Deuteronomio 24:1. Él dijo: cualquiera que repudia a su mujer, escuchan lo que acabamos de leer, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Ok? O sea que Jesús entendía correctamente que cosa indecente se refiere a la inmoralidad sexual. ¿Ok? La inmoralidad sexual es un término amplio que se usa en Deuteronomio 24:1, que se refiere al pecado sexual que incluye, pero que no se limita a relaciones sexuales con alguien que no es su cónyuge. O sea que una inmoralidad sexual en la ley, en Deuteronomio 24:1, se refería a que la mujer o el hombre había engañado a su pareja, a su cónyuge, ¿verdad? Esa, ¿verdad?, era una inmoralidad sexual y una causa por la cual se podía dar la carta de repudio. ¿Ok? Hoy en día la inmoralidad sexual capaz no es solamente el adulterio, ¿verdad? Capaz no sé, capaz el hombre o la mujer ven pornografía. Eso también es una inmoralidad sexual. Y según la ley podía ser causa de que se dé carta de repudio. Amén. Y así muchos ejemplos de lo que es inmoralidad sexual. Pero esto era lo único que Jesús expresó que se aceptaba en la ley como causa para dar carta de repudio. Amén. O sea, que no era como llegaron los fariseos, que era cualquier cosa, no. Era solo la inmoralidad sexual. ¿Ok? El adulterio o cualquier cosa que llamemos inmoralidad sexual. Así que, si algún marido encuentra en ella alguna cosa indecente, tiene derecho a dar a su mujer una carta de repudio, pero no está obligado a hacerlo. O sea que la ley no está obligando a darle carta de
porque existe otra opción, que es la opción que Dios quiere que tomemos. Amén. Porque como el mismo Jesús dijo en un principio, no se estableció que el hombre y la mujer se separaran. Amén. No se está obligado a hacerlo. En otras palabras, solo es en caso que el cónyuge está tan turbado por la inmoralidad sexual de su esposa que simplemente ya no puede mirarla con buenos ojos. ¿Ok? Esto nos ayuda a entender lo que dijo Jesús, ¿verdad? En el versículo 8 de Mateo 19. Por eso es que Jesús dice: por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió, ¿verdad?, repudiar a vuestras mujeres. Si una mujer o un hombre, hablo indistintamente, no tuviera el corazón duro, nunca cometería la inmoralidad sexual contra su esposo o su esposa, y no habría necesidad de divorcio. Si un marido o una mujer no tuviera ninguna dureza en su corazón, podría perdonar, amén, y todavía mirar a su esposa o a su esposo con favor en sus ojos, aunque ella fuera o él fuera culpable de inmoralidad sexual. Pero como Dios sabe que hay dureza en nuestros corazones, tanto en la parte ofensora como en la parte ofendida, concede permiso para el divorcio. Se permitió en la ley el permiso solo por esa causa. O sea que todas las demás causas lo hacían adúlteros, ¿verdad? Y adúlteras. Tanto Moisés en la ley que escribió como Jesús aclaran que Dios permite el divorcio en las circunstancias ya descritas, pero nunca lo ordena. ¿Ok? Dios no ordena el divorcio, ni quiere que haya divorcio en nuestra vida. No es voluntad de Dios el divorcio, y Jesús lo deja claro cuando dice: en un principio no fue así. El matrimonio debe ser para toda la vida. Repita conmigo: toda la vida. Hay muchos que dicen: amén. Para toda la vida. Amén. El matrimonio debe ser para toda la vida. Por eso le digo esta mañana a los jóvenes que antes de casarse tienen que orar, ¿ok? Y buscar la dirección de Dios, porque no es que Dios va a elegir por ustedes, ¿ok? Dios no va a elegir por ustedes, pero si ustedes piden consejo de Dios, si ustedes se guían por lo que el Señor nos enseña, entonces van a hacer una buena elección. Y no después más adelante: no, esto no era lo que yo esperaba, y se quieren: no, tengo que divorciar, cállate, aguántate, porque tú fuiste el que elegiste, ¿ok? Tienes que afrontar su decisión. Lo mejor entonces es que tomar la decisión basado en la Escritura y no por emociones ni sentimientos. Amén. Que es el gran problema de nosotros, ¿no? Que somos muy amarrados a esos sentimientos, a esas emociones. Es que es tan linda, es que es tan bello. No. Amén. Lo primero es que cocine bien. No es voluntad de Dios el divorcio, ¿ok? El matrimonio debe ser para toda la vida. Ahora bien, si no es por las circunstancias que ya describimos, el hombre y la mujer que se divorcian cometen adulterio. Es decir, que muchos de estos fariseos que vinieron a Jesús, ¿verdad?, a hacer esa pregunta, aunque no lo reconozcan o no lo reconocieran, ¿verdad?, muchos dejaron a sus mujeres sin una causa justa. Así que muchos de ellos, ¿verdad?, eran adúlteros. Y ya nosotros vimos la semana pasada lo que era el adulterio. Y Levítico 20:10 nos dice que la pena por cometer el adulterio era la muerte. Dice la palabra: el hombre o la mujer que cometió adulterio indefectiblemente morirá.
en la ley. ¿Y cómo morían? Apedreados. ¿Ok? Si se comprobaba, se encontraba a la persona en adulterio, se apedreaba. Tenía que morir, esa era la pena. Amén. O sea que mucho de eso, según lo que está estableciendo Jesús, muchos de esos fariseos tenían que morir apedreados. Pero Jesús no los condenó. Amén. El adulterio proviene de la palabra adulterar, lo explicaba el pastor la semana pasada, ¿no? Que es alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo que es ajeno o impropio. ¿Ok? Entonces estamos claros ya lo que es el divorcio, lo que es el matrimonio. Y estamos claros que era permitido, sí, pero no es ordenado por Dios. Amén. No es la voluntad de Dios que ocurra. ¿Y por qué? Porque sabe Dios que las consecuencias son terribles. Amén. Y más si hay una familia constituida, si hay hijos. ¿Ok? Porque un hijo siempre necesita de su padre y de su madre. Así que aunque la mujer, el hombre diga, no, yo crío a mi hijo solo o sola. No necesita de un padre, no necesita de una madre. Es mentira. El niño necesita a su padre y necesita a su madre. Amén. Pero bien, digamos que no hay hijos de por medio, que no estaba ya constituida la familia, ¿verdad? Igualmente es un partimiento, es un rompimiento de la unidad que estableció Dios. Amén. Y esa unidad, al romperse, deja alteraciones, como ya lo dijimos, deja secuelas. ¿Cuáles son esas secuelas? Bueno, la persona queda con rencor, con odio, queda con falta de perdón, con tristeza, con amargura. Amén. Y todo esto lo enferma. Todo esto la enferma. Amén. Eso es lo único que deja el divorcio. Tristeza, amargura, rencor, odio. Ese hombre, esa mujer no puede ni ver. Mira, pero deja que vea a sus hijos. ¿Cuántos casos no vemos? Que la mujer ni siquiera permite que vea a sus hijos. ¿Ok? O que el hombre no, ya se desentiende y ni siquiera ve a sus hijos. O sea, es algo tremendo y todo eso queda como consecuencia en los hijos. Amén. Y es que la palabra hebrea traducida como divorcio, esa palabra en el hebreo tiene como raíz la idea de cortar, talar, es una amputación. La palabra divorcio en el hebreo viene de amputar, ¿ok? De que es algo que causa dolor. Por eso Dios no quiere eso para nuestras vidas. Amén. Yo en donde trabajo tengo un compañero que recientemente, cuando comenzó a trabajar, expresó que se estaba divorciando. Y bueno, se puede notar que está bastante afectado por esta situación. Es más, yo puedo decir que él no se quería divorciar. O sea, porque se ve que quería estar con su pareja. Pero ¿qué pasa? Que el orgullo muchas veces es lo que causa en nosotros esa división. Y para él eso trajo consecuencias graves, terribles, ¿verdad? Prácticamente no puede ver a sus hijos, lo ve una vez a la semana. Los fines de semana tiene que viajar lejísimo porque se tuvo que mudar. Además la parte económica también, porque tiene que pagar la casa de los hijos con la mujer y aparte el alquiler de su casa. O sea, trae consecuencias de todo tipo, ¿verdad? Y él dice, no, pero es que ya no nos entendíamos, ¿verdad? Ya no nos entendíamos. Qué terrible, ¿verdad? Que ya no nos entendemos.
Bueno, ya se murió el amor. Ya no siento nada. Lo veo y es orgullo y altivez en nuestro corazón. Amén. Dios quiere evitar todas estas consecuencias a su iglesia. Él, en cambio, espera que su iglesia muestre perdón y que en sus fuerzas, en la fuerza de Dios, encontremos restauración para el matrimonio. Porque ocurre en estos casos, ¿ok? Sí ocurre, pero también tenemos el amor de Dios para perdonar y para restaurar, para ser restaurado. Amén. Ahora bien, debemos tener claro que el matrimonio también se presenta en la Biblia como una analogía de la relación entre Dios y su pueblo Israel. Y lo voy a dejar por tarea que ustedes lean el libro de Oseas. Usted se va a leer en este caso el libro de Oseas. Usted va a ver esa analogía de la relación de Dios con Israel. Y en la carta de Pablo a los Efesios, el matrimonio sirve para describir la relación entre Cristo y su iglesia. Amén. ¿Qué dice Efesios 5:22 en adelante? Dice: las casadas estén sujetas a su propio marido como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y pregunto, ¿cuántos han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador? Bien. Estamos entonces, o hicimos con Él un pacto. Cada uno de nosotros se casó con Cristo. Amén. Y usted en ese momento contrajo nupcias, hubo allí un contrato legal. Usted dijo, acepto que moriste por mí, que tu sangre limpia mis pecados, ¿verdad? Y que tú inscribes mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y ese pacto que hicimos con el Señor nos otorga derechos. Amén. Tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Verdad que sí? Pero también nos dan deberes. Tenemos el deber de obedecer al Señor, porque Él es la cabeza. Tenemos el deber de seguir al Señor. Amén. Nosotros somos el cuerpo, nosotros somos la esposa, Él es la cabeza, Él es el marido. Amén. Así como en un principio el matrimonio fue establecido para siempre, el Señor quiere que estemos con Él por la eternidad. Amén. Porque el Señor no es que va a morir y se va a acabar no, me puedo divorciar del Señor porque el día que muera, por la eternidad. Es decir, un pacto eterno. Amén. Ahora bien, ¿sabía usted que muy frecuentemente todos los que estamos acá cometemos adulterio contra el Señor? Cometemos adulterio contra el Señor. Y Él, aún así, no nos da carta de divorcio, ni nos repudia. ¿Ok?
sino que Él nos perdona constantemente y nos restaura. Amén. Así lo hizo Dios con Israel, ¿verdad? Hasta que llegó un punto donde ese pueblo fue raído de la tierra. Israel fue sacado de su lugar, de la tierra prometida, y fue disperso. Dios guardó un remanente, sí, de Judá, pero tanta fue el adulterio que cometió el pueblo contra Dios que Dios los tuvo que esparcir por todo el mundo. Amén. Ahora, somos adúlteros y la paga del adulterio, ya dijimos que es la muerte. Sin embargo, así como aquella mujer que fue encontrada infraganti, ¿verdad?, en el acto mismo del adulterio, ¿verdad?, que debía ser apedreada, así mismo como el Señor le dijo a ella, nos dice hoy: no te condeno, solo vete y no peques más. El Señor quiere que nosotros nos pongamos a cuenta con Él y que no sigamos cometiendo adulterio. Él nos perdona, sí, pero Él no quiere que estemos cometiendo adulterio. Amén. El Señor, ahora bien, el Señor a nosotros, Él no nos engaña, sino que Él es fiel y verdadero. Amén. Él nunca nos va a fallar y nos va a faltar. No existen circunstancias o razones para que nosotros digamos: no, me quiero separar del Señor. Eso no existe. No hay nada que usted pueda decir: no, me separo de Dios. No, porque no hay razón. Amén. Él es bueno y ha sido bueno con nosotros. Amén. Sin embargo, ¿verdad?, hay muchos que se alejan de Dios. Amén. ¿Podemos acaso darle repudio a Dios? ¿Una carta de divorcio a Dios? No, ¿verdad? Pero una gran cantidad de cristianos se han alejado de Cristo y de la iglesia. Amén. Y todo esto a causa de unos corazones adúlteros. Porque somos adúlteros cuando buscamos nuestra justicia y no la justicia de Dios. Amén. Cuando buscamos nuestro deleite y pensamos solo en nosotros, sin considerar a Dios y a los demás, tal cual como lo hacían los fariseos que se acercaban a Jesús para tentarle. Pero Dios conoce las intenciones del corazón y a Él no lo podemos engañar. Amén. A veces pasa que buscamos defectos en la iglesia, defectos en los pastores, ¿verdad?, defectos en los líderes, defectos en nuestros hermanos, ¿verdad? Y esos defectos los usamos como excusa para apartarnos de la iglesia, pero en realidad nos estamos apartando de Dios, ¿verdad? Porque más allá de la iglesia, donde ciertamente todos estamos viviendo procesos, ¿verdad?, y donde todos tenemos defectos que estamos luchando por corregir. Amén. Más allá de eso, ciertamente la persona busca su placer personal, y es por eso que se aleja de la iglesia. Por lo general, cuando una persona se va de la iglesia con una excusa, porque es una excusa de este tipo, ¿ok?, al poco tiempo lo vemos haciendo amistad con el mundo. Y es lamentable, ¿verdad?, que al poco tiempo lo vemos, no sé, en el alcohol, lo vemos diciendo malas palabras, lo vemos haciendo cosas que nosotros ni imaginamos que eran capaces de hacer, pero nosotros nos preguntamos: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque en realidad
nunca amó al Señor. O lo intentó, pero no logró amarlo. ¿Por qué? Porque su corazón siempre estaba coqueteando con el mundo. Amén. Así como le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, que Dios les estaba mostrando grandes cosas y lo estaba llevando a la tierra prometida. Y ellos estaban allí caminando, iban a la tierra prometida, pero estaban pensando, si estuviera yo en Egipto, comiendo de las especies. Eran esclavos allá en Egipto, pero a ellos no les importaba eso, pensaban que ya estaban mejor. A veces estamos en la iglesia de la misma manera. Estamos, como decimos, en cuerpo presente, pero no estamos amando al Señor, sino que nuestro corazón está coqueteando con el mundo. Amén. Y es lamentable y es triste. Por eso yo les digo en esta mañana, hermano, bueno, esta tarde ya, debemos examinar nuestros corazones. Amén. Y darnos cuenta si estamos amando o no al Señor. Debemos dejar de coquetear con el mundo. Todas esas cosas que nos atraen del mundo las tenemos que dejar, porque si mientras estemos atentos y pendientes de todas esas cosas que nos atraen de allá, no vamos a amar al Señor. Porque dice la palabra que nadie ama a dos señores. Si queremos amar al Señor, debemos dejar de coquetear con lo que está allá afuera. Amén. Con los que nos separan, nos alejan del Señor. Porque vea usted que Cristo es el marido, nosotros somos la esposa, ¿verdad? Y sin Cristo, sin su cobertura, ¿ok? Nosotros no tenemos entrada al cielo. ¿De qué manera? No hay forma de que nosotros podamos entrar al cielo. La única forma de estar en el lugar de la presencia de Dios es a través de Cristo. Amén. Si nosotros tenemos acceso a Dios, es solo por Cristo, por nuestro esposo. Y tenemos que amarlo. Amén. Tenemos que bendecirlo. Tenemos que obedecerle. Tenemos que arrancar de nuestros corazones todo tipo de adulterio, tirarlo afuera. Amén. Y serle fiel al Señor. Y honrar al Señor. Bendecir su nombre. Si el Señor vamos camino a una muerte eterna. Por eso yo te invito, mi hermano, que te pongas de pie. Y si hemos sido adúlteros, si estamos coqueteando con esas cosas que nos apartan de Dios, pidamos hoy perdón. Y pongámonos a cuentas con el Señor, que el Señor es fiel y justo para perdonar nuestras faltas. Amén. Yo te voy a invitar que tú cierres tus ojos y examina tu corazón. Y comienza a identificar todas esas cosas que te alejan, todas esas cosas que crean una pared entre el Señor y tu vida, que rompen ese pacto, que rompen esa unidad que tenemos con Cristo, todo aquello que altera nuestra vida. Comience a hablar con el Señor en esta mañana y a decirle, en esta tarde, perdón, Señor, ayúdame a amarte como tú me amas a mí, a serte fiel como tú has sido fiel conmigo, Padre. Que mi corazón no sea hallado adúltero, no, Señor, sino que veas en mí un corazón agradable, un corazón agradable al esposo que es nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Comienza a clamar, Señor, dame fuerzas. Si usted siente en esta hora que le faltan fuerzas para vencer y para romper las cosas que le atan al mundo,
comienza a declarar en este momento: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor, te lo ruego. Te ruego en el nombre de Jesús que tú me ayudes en esta hora a dejar todo aquello que me atrae del mundo. No lo quiero, Señor. Lo aborrezco. En el nombre de Jesús solo quiero, solo anhelo tu presencia. Solo anhelo estar cerca de ti. Solo anhelo, Señor, abrazarme a ti y sentir tu calor, y sentir tu amor, y sentir tu cobertura, tu protección, Señor. Oh Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, clamamos a ti, Padre, te rogamos que tu bendición esté sobre nuestras vidas y que tú nos des fuerza, Padre, para vencer día a día, para dejar de lado, Señor, todo aquello que nos hace mal, para vencer las trampas y las artimañas del enemigo, Padre, que vienen a confundir nuestra mente, todo daño del enemigo, Padre, es apagado por la fe, por el escudo de la fe, Señor. Y declaro que mis hermanos en este momento, Señor, reciben fortaleza para vencer y para alejarse de lo que les aparta de ti, Señor. Padre, que sus corazones puedan ser hallados agradables delante de ti. Y que ellos, Padre, puedan estar allí en el lugar de tu presencia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, creemos en tu perdón, creemos, Señor, en tu restauración, y te damos gracias por no darnos carta de repudio, por no, Señor, alejarnos de ti, sino por tener tanta misericordia. Gracias, Señor, por amarnos aun cuando no somos dignos, aun cuando no somos merecedores, Señor. Gracias, Padre celestial. Bendecimos tu nombre y te exaltamos y te brindamos en esta hora, Señor, una fuerte alabanza y un fuerte aplauso.